¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal de educación. Hoy vamos a analizar un tema muy interesante y demasiado importante, en este caso, para la formación de todos nosotros en el área de la redacción. Me refiero a hablar y exponer acerca de las propiedades de la redacción. Esto es esencial que lo conozcamos, que lo ejemplifiquemos y que lo llevemos a la práctica para que mejoremos en el día a día en la redacción. Generalmente se conocen solamente tres propiedades de la redacción, como lo son la adecuación, coherencia y cohesión. En realidad son 5 propiedades de la redacción. Vamos a hablar acerca de la unidad, de la coherencia, de la cohesión, la adecuación y sobre todo de la autonomía que debe de tener en este caso un texto. Vamos a iniciar. Siempre es importante identificar el concepto clave que abre el tema. En este caso yo formulo a partir de la pregunta: ¿qué es una propiedad? Una propiedad es un atributo, cualidad esencial de alguien o algo. Es decir, es una característica que tiene algo o alguien. En este sentido, pues vamos a hablar de la redacción. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas propiedades de la redacción? La primer propiedad de la redacción es la unidad. ¿Pero qué implica ello? Bueno, la definición nos dice: un texto tiene unidad en sí mismo, pero la pregunta es: ¿cómo entiendo el tema de la unidad en sí mismo? De la siguiente manera. Aquí en estas dos ideas vamos a explicarlo. Dice: le viene dada por la idea o el mensaje que quiere transmitir, es decir, por su intención comunicativa. Lo primero que yo debo de decir es que cuando nosotros nos comunicamos con más personas, siempre vamos a tener una intención. A lo mejor de darle una orden, a lo mejor de transmitirle un mensaje emotivo, a lo mejor darle información, etcétera. Al final de cuentas, la intención que yo tengo como emisor va a ser lo que yo quiero transmitir. Ahora, ¿cómo voy a corroborar que mi texto, que mi frase tiene unidad? Dice la idea número 2. Lo corroboramos cuando en un escrito logra transmitir una idea o un mensaje completo, sin importar si es un escrito corto o largo. Esto es esencial, porque cuando nosotros corroboramos que nuestro mensaje cumplió con su función, significa que aquella persona que escuchó tu mensaje, el receptor, significa que atendió a la indicación. Si por ejemplo fue una orden y le dijiste: oye, puedes cerrar la puerta, y la persona lo realizó, significa que tu texto tiene unidad, porque logró transmitir a través de esa intención comunicativa. Aquí no importa si es corto o largo el texto, sencillamente vas a corroborar tú, repito, con la respuesta, en este caso, del receptor. Bueno, si aún así no hemos entendido esta parte, aquí yo tengo 3 ejemplos para seguir ilustrando y seguir comprendiendo el tema. Entonces, la frase número 1 dice: me molesta que le hables a tu exnovio. Si logras percatarte en esta frase, la intención es transmitir emotividad. ¿Por qué? Porque en este caso el emisor está molesto que en este caso la otra persona siga en contacto pues con su novio. En ese sentido el ejemplo se vuelve demasiado claro, y eso significa que tiene unidad en sí mismo, porque está cumpliendo el objetivo de decir y de expresar la molestia. Ahora, en el enunciado número 2 dice: ¿puedes cerrar la puerta? Esto, si lo recordamos, implica una intención, una función directa hacia el receptor. Cuando tú le dices a alguien: ¿puedes cerrar la puerta?, le estás dando una orden directa.
Y eso significa que la persona que la estás mandando tiene que obedecer, porque esa es la intención, que obedezca a la otra persona. Si la persona realiza la acción, obviamente significa que tu mensaje lo comprendió en su totalidad, y eso va a implicar que tiene unidad en sí mismo, porque está logrando su cometido bajo las ideas que ya expusimos anteriores, ¿no? Veamos un texto más largo. Aquí yo de manera al azar escogí la definición de la disciplina física. La física es una ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Si logras percatarte, es un texto más largo, pero en sí mismo también tiene unidad, porque me está dando información, y esa información va a ser y aplica dentro de la función referencial. La función referencial, recordemos que es aquella que te permite dar mucha información acerca de un elemento. En este caso, pues, en el ejemplo es física. ¿Qué es la física? La física es una ciencia y tiene todas estas propiedades. Se encarga de esto. Cuando tú ya le das una interpretación, en este caso al texto, te vas a dar cuenta que te está diciendo exactamente lo que hace la física en comparación de otra ciencia, por ejemplo de la química, ¿ok? Y eso va a repercutir directamente en lo que estamos explicando en la unidad. Y bien, con esto cerramos esta primer propiedad de la redacción. Ahora vamos a hablar de la segunda propiedad, que recibe el nombre de coherencia. Revisemos de qué se trata. Nos dice su definición. Se refiere a la conexión, relación o unión de unas cosas con otras. En un texto nos hace referencia a el estado de un texto cuando sus componentes aparecen en conjuntos solidarios. Lo que debo de decir para iniciar es que la coherencia se basa exactamente en la conexión, en la relación de elementos. Por ejemplo, acá abajo tenemos la oración: el árbol es verde. El árbol es verde, debo de saber que es una oración simple. Una oración simple está compuesta por sujeto, verbo y predicado. El árbol es el sujeto, referente al verbo es la palabra es, y el predicado es verde. Sujeto, verbo y predicado. Oración simple. Si yo me percato, existe una conexión entre palabra y palabra. El más la palabra árbol, más la palabra es, más la palabra verde. Entonces, la coherencia se refiere precisamente a esas conexiones que existen entre palabra y palabra dentro de un texto. Y lo que yo tengo como objetivo es que esas relaciones, que esas uniones, que esas conexiones aparezcan en conjuntos solidarios. Vamos a checar las dos ideas para seguir comentando. Dice: cuando un escrito es incoherente, no se entiende lo que quiere decir. Es decir, cuando no existe la coherencia, cuando no hay coherencia, se vuelve un texto incoherente. Entonces, para ejemplificar, tengo aquí la frase: árbol es el verde. Si tú haces un análisis de esa frase, árbol es el verde, no se entiende. Significa que es un enunciado incoherente. Entonces, cuando un escrito es incoherente, no se entiende lo que quiere decir, luego entonces no cumple con un texto que tenga coherencia. Después, la segunda idea nos dice: siempre habla de una cosa y luego de otra. Exactamente. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos rebundando la oración, repitiendo palabras que ya dijimos anterior y después no saber qué decir en relación a la palabra que sigue, y eso produce una desconexión. ¿Ok? Una desconexión de palabras que te vuelven incoherente. Ahora, si no hemos entendido esto, aquí te presento un ejemplo con un texto más grande. Vamos a analizarlo. Bueno, aquí tenemos ya los ejemplos para seguir comentando esta propiedad.
Dice el ejemplo número 1. Ayer pasé a la tienda en punto de las 4:30 y me compré en la tienda Juanita un refresco, unas sabritas, un chicle y me regresé a mi casa a las 5 de la tarde. Mi mamá se molestó por llegar a esa hora. Ahí está el ejemplo número 1, el texto número 1. Ahora, ¿qué dice el texto número 2? Ayer me comí la tienda, unas sabritas, refresco y para terminar un chicle. Al parecer mi mamá se molestó conmigo. Después llegué a la casa a las 5 de la tarde. Vamos a analizarlas. Como ya te puedes dar cuenta, el ejemplo número 1 se vuelve muy coherente en cuestión de la unión que existe entre palabra y palabra. Significa que existe un buen mensaje, una buena estructura, porque inmediatamente le entiendes, ¿no? Te está diciendo que se compró unas sabritas, un chicle, después regresó a la casa a las 5 y al final su mamá se molestó por llegar a esa hora. Un mensaje muy coherente y sobre todo muy entendible, muy comprensible. Ahora, en el mensaje número 2, en la frase número 2, te das cuenta que no es así. Para iniciar dice, ayer me comí la tienda. Ya inmediatamente nos pone a dudar. Unas sabritas, refresco y para terminar un chicle. Aquí no nos está refiriendo qué hizo con las sabritas, refresco. Solamente dijo antes que se comió la tienda, pero no nos está explicando si en la tienda se comió esos productos. Y ahí te genera una incoherencia en el texto sobre la estructura misma. Al parecer mi mamá se molestó conmigo. Después llegué a la casa a las 5 de la tarde. Si te das cuenta, totalmente existe una desconexión entre frases, lo que hace que no te entiendas, que no te des a entender perfectamente como está sucediendo en el ejemplo de arriba. Entonces ve por qué es importante entender esto de la coherencia. Y vaya que con este ejemplo queda más ilustrada esta parte. Y bueno, hasta aquí vamos a dejarle estas dos primeras propiedades, ya que se vuelve un video demasiado largo y no pretendemos aburrirlos. Vamos a continuar con un video 2 para que ustedes completen su información. Vayamos a él, les dejo aquí la miniatura para que solamente den clic. Continúen cultivándose.